Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su pueblo, a sus hijos comprados con precio de sangre por medio del Cordero de Dios. Damos gracias a Dios por este momento, por el tiempo que Dios nos concede vida, salud, y si estamos enfermos creemos que Dios hará la obra. Quiero hablar basado en un tema referente a los hijos de Dios. San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Repito, San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy estamos en los tiempos donde los hijos de Dios necesitamos verdaderamente creerle a Dios, depender de Dios, confiar en Dios, saber que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y angustias, como dijo David y como dijo el Maestro Jesucristo claramente, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Como pueblo de Dios necesitamos madurar, necesitamos entender que necesitamos depender de Dios sobre todas las cosas. Hoy en día el pueblo de Dios, por falta de madurez, por falta de sabiduría, que Dios nos ayude, y por falta de leer las escrituras, porque las mismas escrituras nos dicen: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece hallar la vida eterna. Efesios 2:5-6 dice que Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía: bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de lo alto. Yo creo a las profecías, creo a las manifestaciones de Dios a través de sus hijos, de sus siervos. Creo a la manifestación de hablar en lenguas, don de ciencia, los dones que Dios, ¿verdad?, ha dejado en la iglesia: apostolados, proféticos, maestros, pastores, evangelistas. Pero hoy en día los hijos de Dios, por falta de madurez, por falta de sabiduría, nos hemos acostumbrado a ir donde el profeta. Vamos a otro profeta, vamos a otro profeta, y no cesamos de andar buscando. No está mal, ¿verdad?, buscar a alguien en el momento de la situación adversa. Pero hay momentos en los que Dios va a querer que usted y yo confiemos en Él, esperemos de Él, busquemos de Él para que Dios nos hable a nosotros en lo personal. Primera de Samuel 3:1 dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Samuel, Dios le estaba empezando a hablar a Samuel. ¿Qué quiero decir con esto? A veces buscamos a un hermano que Dios lo use en profecía y Dios no nos habló, y empezamos a claudicar: Dios no usa a ese hermano, o ¿por qué Dios no me habló? ¿O será que Dios no lo usa? Ese es un falso profeta. Y cuántas cosas empezamos a especular. Y resulta que no es ese el problema en ese momento. Tenemos que estar claros que el profeta no es la palabra, no es de él. La palabra es de Dios. Y si él no da palabra, pues Dios no quiso, así de claro. Como dice Primera de Samuel 3:1, que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. A veces Dios permite las situaciones adversas, y Dios permite que no haya profecía para nuestras vidas, porque lo que Dios está buscando en usted y en mí, hermano, es que nosotros le busquemos. Es que nosotros nos humillemos y nos vayamos a lo profundo en oración, como dice la escritura, ¿verdad? Y mi Padre que está en lo secreto, dice. Hoy en día el pueblo de Dios se ha vuelto como a lo más fácil. Voy a ir allá, voy a ir acá, allá, donde Julano y todo, buscando la profecía.
Pero hay momentos que Dios no nos va a dar palabra, porque Dios quiere hablarme a mí en lo personal, a usted en lo personal. Necesitamos madurar hoy en día. El pueblo de Dios está enfocado en muchas cosas que no edifican nuestra propia vida en lo espiritual, porque una persona que depende solo de profecías de otro, cuando no tenga estas personas que son usadas en profecía, ¿qué va a hacer de la vida de esta persona? ¿Se va a ir al mundo? Una persona que va madurando conforme las escrituras, haya profeta o no haya profeta, él seguirá buscando de Dios. Necesitamos como pueblo de Dios buscar someternos más a Dios, no estar enfocado en el profeta, no estar enfocado en tal hombre. Necesitamos buscar de Dios. No contradigo ni menosprecio cada ministerio de cada persona, sino que el propósito de este mensaje al pueblo de Dios y a todo aquel que me esté escuchando. Cuando el salmista David dice, en mi angustia invoqué a Jehová. El salmista David fue un hombre experimentado que pasó muchas tribulaciones, muchas situaciones adversas, pero el salmista buscó a Dios. Dios quiere hoy en día que nosotros, como personas, como pueblo de Dios, le busquemos de corazón. Le busquemos nosotros a que Dios nos hable. Dios ya nos bendijo con gran bendición de lo alto, aún desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere que nosotros despertemos. Dios quiere que nosotros empecemos a escudriñarnos a nosotros mismos, a decir en qué Dios me usa, en qué Dios no me usa. Prepararnos, no estar acomodados como aquel que se arrima a un árbol para estar arrimado. Y si no es ese árbol, pues se va al suelo. Dios quiere que nosotros estemos en pie por nuestra propia cuenta, porque a veces Dios nos puede llevar como el caso de Job. Los familiares, los amigos, todos se apartaron. Solo hubieron 3 amigos que al final pues lo fueron a acusar, pero ahí estuvieron. En el caso de Nabucodonosor, el rey, Dios lo humilló, que lo mandó a comer zacate con las bestias. Y en ese tiempo nadie lo buscaba. No había nadie hasta que se llegó el tiempo de Dios y lo empezaron a buscar las gentes del reino de Él. Dios quiere gente que le crea. Que cuando decimos que le creemos, es porque le buscamos, es porque confiamos en Él. Yo no estoy en contra de las redes sociales, pero hoy la mayoría de las personas están buscando profecía. Y sé que la escritura dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Pero necesitamos nosotros por nuestra propia cuenta ser osados, atrevidos como era el apóstol Pablo, Pedro. Buscar nosotros por nuestros medios. Cuando Jesús se les apareció en el mar y los discípulos iban en la barca, solo Pedro fue que se atrevió y le dijo a Jesús, ¿puedo, Señor? Le dijo. Ven, le dijo Jesús. Y él caminó sobre las aguas. Le faltó fe y se dijo a hundir. Pero Dios quiere gente valiente, gente esforzada. Una persona que está dependiendo de otro no es una persona valiente ni esforzada. Es una persona atenida a otro. Y Dios quiere que nosotros seamos únicamente atenidos a Dios. El valiente busca una salida. El valiente se esfuerza porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hoy se ha vuelto normal. Nos dan profecías falsas y nos hacen claudicar. Hoy en día las redes, no está mal muchos mensajes que he escuchado, pero hoy en día las redes entre ellos también se están criticando, lamentablemente, cómo está el pueblo de Dios. A mí no me va ni me viene. Si alguien Dios lo usa en profecía y en algo no se cumplió la palabra, se equivocó, así de fácil. Hoy en día
Hay hombres que son usados de Dios, allá aparece otro hablando, falso profeta por esto. No, se equivocó y punto. Por eso Dios nos manda de antemano que pongamos la mirada en su Hijo Jesucristo, que esperemos de Él, que confiemos en Él. Si alguien nos ha dado una palabra profética, pues esperémosla. Si esa palabra se cumple, gloria a Dios. Y si no se cumple, pues dejémoslo normal. No condenemos a aquel que nos dio la palabra y que no se cumplió. Yo tengo muchas cosas que me profetizaron y se han cumplido. Unas cuantas me profetizaron y no se han cumplido. Otras no se cumplieron ya. Yo he dado palabra a personas que se han cumplido. Y en otros casos tampoco no se cumplieron. Mis emociones me ganaron. Necesitamos entender como pueblo de Dios que los grandes hombres no son los que tienen más seguidores en las redes. Que los grandes hombres no son los que visten los grandes trajes y que tienen grandes multitudes. Jesús, uno de los apóstoles, le preguntó quién era el mayor en el reino de los cielos. Jesús no se refirió a reyes, a vestiduras. Jesús se refirió que aquel que se humillare como un niño, ese sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús dijo de Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver? Una caña sacudida por el viento. Y lo comparó con los reyes. Pero os digo que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Gloria a Dios por eso. Necesitamos como pueblo de Dios entender. Si alguien tiene fama, le escuchamos los mensajes, no está mal. Si alguien no tiene fama, no nos importa lo que nos diga. Lo tomamos en poco. Sabe, hermano, amigo, que cuando Dios quiere hablarle a usted, le puede hablar hasta por un bolito, hasta por un mundano. ¿Será posible ese? Si es posible. Dios usó, ¿verdad?, a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Dios le pudo haber quitado la vida cuando iba montado en el asno, pero Dios no le quitó la vida, sino que más bien le perdonó la vida, como le dijo el ángel, que si no fuera por el burro, él le hubiera cortado la cabeza. Y cuando Balaam maldecía al pueblo de Israel, lo que salía de su boca eran bendiciones. Dios es universal, Dios es veraz. Y sabemos que los dones no van a salvar a nadie. Entonces tenemos que creer que la gloria de Dios está en usted y está en mí. Dios ya depositó, si usted es un hijo de Dios, Dios ya depositó la autoridad en su vida. Dios ya depositó el Espíritu Santo en su vida. Necesita creer, desarrollarse como hijo de Dios. Los niños nacen y no somos adultos de un día para otro. Cuando empezamos como niños no podemos ni caminar, no podemos hablar, nos tienen que dar comida. Cuando alguien tiene un don, necesita irlo desarrollando. ¿Cómo? Ahí es donde nosotros empezamos a ver. Cuando Dios empieza a usar a alguien con don de ciencia. Dios me mostró esto, pero tenemos duda, dígalo. Dios me mostró esto. O si no se siente con seguridad, diga, Dios me mostró, yo sentí algo, yo miré esto, miré lo otro. Y ahí se va dando cuenta que su don se va desarrollando. A todos Dios nos puso un don o diferentes dones. Pero si usted no fuera profeta, tiene a alguien mucho mayor que un profeta, al Dios de todos los espíritus, al Dios de los espíritus de los profetas, a Jesucristo. Hoy la gente anda con dinero comprando milagros. Lástima da aún del pueblo de Dios. Muchos profetas vividores. Hay profetas honestos como profetas que Dios los usa verdaderamente, pero se aprovechan de las personas a cambio de dinero, donde los milagros Jesús en ningún momento cobró, ni nos ha mandado a cobrar milagros, ni nos ha mandado a cobrar oraciones. Todo es gratis, la salvación es gratis.
Hoy si usted tiene que buscar a alguien y es alguien humilde, pobre, y es un profeta muy reconocido y no lleva nada, no va a querer ni orar por usted. Y venimos decepcionados a nuestros hogares, preocupados. Y aquí es donde Dios quiere que los hijos de Dios busquemos a Dios. Aquí es donde Dios quiere que nosotros, como ovejas de su prado, como dice el Salmo 101, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Nos postremos a Él, como decía David, hasta que entrando a tu presencia comprendidis. El pueblo de Dios hoy se está arrimando a alguien y no está mal, pero que tiene que estar seguro que el día de mañana que no esté esta persona tiene al Dios supremo. Lamentablemente el pueblo de Dios se ha hecho fanático, seguidor de alguien. Yo con esto no estoy criticando a nadie en lo personal, a quien Dios use. Si hace mal o hace bien, Dios lo va a juzgar. Pero yo el propósito, hermano, que le quiero compartir es en esto, pueblo de Dios, maduremos. Metámonos más adentro con Dios. Que Dios también tiene dones para su vida, para mi vida. De antemano. Dios lo llamó para servir, no solo para que lo estén sirviendo. Dios nos llamó para servir en la obra. Como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, nos sirve para varias funciones. Así todos en la obra de Dios tenemos un papel, tenemos una función. Hoy la mayoría de las personas, ore por mí, profeta, ore por mí, pastor. No estoy en contra. Lo malo es cuando se generaliza. ¿Tienen esto? Ore por mí. ¿Tienen lo otro? Ore por mí. ¿Tienen aquello? Oren por mí. El Dios de él es el mismo Dios suyo. Es el mismo Dios mío. Entonces, ¿por qué no tener la confianza de irnos a Dios? Padre, yo creo a tu palabra. Yo creo a tus respuestas. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hizo milagros en aquellos tiempos, puede hacer milagros hoy. Necesitamos, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, buscar más de Dios, someternos más a Dios. Y veremos cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero hoy en día el pueblo de Dios se ha tenido a muchos. Es necesario, pueblo de Dios, que dependamos por nuestra propia causa, como el hombre, padre de familia. Él trabaja para mantener su familia. Él no está esperanzado a otro hombre que le sostenga o que le ayude en el hogar. Él es el que hace el papel como padre de mantener esa familia. A veces la mujer le ayudará, otras no. Así nosotros como pueblo de Dios, cada quien de nosotros, debemos preocuparnos por nosotros mismos. ¿A qué Dios me llamó? ¿En qué Dios me usa? No estar pidiendo esto, lo otro. Ore por mí, hermano. Ore por mí. Ore por esto. Ore por lo otro. Si usted no cree, está bien que lo haga. Pero yo le animo y le invito, hermano, a buscar más de Dios. A contemplar más a Dios. No es lo mismo contemplar a Dios, hermano, a través de un hermano, que contemplarlo usted mismo, en persona. No es lo mismo. Necesita entender que en usted está el Espíritu Santo. Necesitamos entender que Dios dijo claramente a través de Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo también: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará ningún daño. ¿Quién soy yo? Soy una persona que quiere servir a Dios. No soy alguien importante.
alguien de renombre. No, no me importa, no me interesa. Soy alguien que quiere entrar al reino de los cielos y que mis experiencias, por lo que he vivido, quiero motivarle que usted busque más de Dios. Quiero motivarle que usted se someta más a Dios. Yo estoy buscando a Dios, sometiéndome más a Dios cada día, porque al final de todo, al cielo no van a ir profetas a resaltar que son profetas, maestros, evangelistas, pastores. No, allá seremos todos iguales. Aquí son profetas, maestros, pero allá se va a acabar todo eso. Allá solo vamos a ir a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Yo no soy alguien importante, no. Soy una persona como usted, necesitada, que también me ha tocado buscar a hermanos con profecías. Cuando los busqué me dieron la espalda, no me contestaban las llamadas. Y aprendí a confiar en Dios, a esperar la respuesta de Dios. En muchas veces dije yo, no es correcto, dije yo. Estas personas no me dieron palabra, se ocultaron más bien. Y en otras ocasiones oraron por mí y no hubo palabra. Y aprendí a madurar en esa área. Si Dios no da palabra, el profeta no puede dar palabra. Así, hermanos, Dios les bendiga. El propósito es seguir adelante, servir a Dios y madurar cada día. Que el Dios del que es profeta, del que es maestro, del que es evangelista, del que es pastor, es el mismo Dios que yo tengo y usted tiene. El mismo espíritu que tienen todas estas personas que yo he mencionado conforme los grados evangelísticos, ministeriales, es el mismo espíritu que tenemos todos. La Biblia dice que Dios no nos ha dado el espíritu por medida. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Adelante, hermanos. Mi nombre es Carlos Roberto Martínez. Y el fin de todo esto es compartir un mensaje, no resaltar quién soy yo. En fin, si fuese grande aquí en la tierra, pero estoy mal con Dios, allá no seré grande. Allá seré tomado en poco y lanzado al infierno. Quiero ser grande en el reino de los cielos por misericordia y gracia de Dios. Dios les bendiga. Amén. Bendito Dios, la paz de Dios, como dijo Jesús, sea con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén.